Vamos a hablar entonces de lo que son la nariz, las cavidades nasales y los senos paranasales. Para comenzar, entonces miraremos los objetivos. Primero vamos a comprender las diferentes porciones de la cavidad nasal. Vamos a interpretar la relación espacial de cada una de las estructuras y a reconocer la ubicación y el drenaje de cada uno de los senos paranasales. Para comenzar, vamos a describir entonces acá los cartílagos que conforman la nariz externa. Entonces tenemos un cartílago alar mayor, que es este que observamos acá, y un cartílago septal que tiene una porción lateral y que tiene una porción medial. Esa porción medial pues, se va a comentar con la porción lateral para formar toda esta parte externa cartilaginosa del tabique. Además, esta porción medial va a continuarse en la cavidad nasal para formar lo que conocemos como el tabique nasal. Fuera de esos grandes cartílagos vamos a encontrar unos más pequeños, unos alares menores y unos cartílagos sesamoideos que van a complementar la formación cartilaginosa de la nariz, además de algo de tejido adiposo y de tejido conectivo que nos terminan de conformar el esqueleto de la nariz externa. Vemos también entonces acá los huesos nasales que se articulan entre sí en una articulación fibrosa de tipo armónico, y es importante recordar que cuando tengan una fractura de estos huesos siempre deben pensar en un trauma de alto impacto. Además aprovechamos para observar los dos orificios nasales que se conocen como las narinas y que son el punto de referencia externo de lo que va a ser la entrada a la porción nasal. Y finalmente a la espina nasal anterior, que es el punto de referencia, uno de los puntos de referencia óseo, que recordemos pertenece al hueso maxilar. Entonces acá tenemos la referencia nuevamente para que ustedes se puedan guiar a través de las imágenes en las diferentes porciones que ya hemos mostrado. Vemos nuevamente los cartílagos y vemos acá entonces algunos de los músculos que tienen que ver con la función nasal, como es este músculo piramidal o prócer, como es este músculo o esta porción transversa, el músculo nasal y el elevador del labio superior y el ala de la nariz, así también como el depresor del septo nasal. Son músculos pellejeros y por lo tanto, como son músculos pellejeros, van a estar inervados por el séptimo par, o sea, por el nervio facial. Todos tienen una acción sobre la nariz, específicamente sobre las alas de la nariz. Van a hacer diferentes acciones, sobre todo de forma expresión, y obviamente también aumentar el espesor de las narinas para permitir la entrada o la mayor entrada de aire. Vemos nuevamente aquí el esqueleto y vemos por trasluz, vemos la presencia de los cornetes inferiores y medios, que ya los vamos a describir un poco mejor cuando vamos las paredes laterales. Aquí quiero llamar la atención de la presencia de una pequeña porción del vómer y de una larga porción que es la lámina perpendicular del hueso etmoides. Esa lámina perpendicular es un accidente óseo del etmoides, mientras que el vómer es un hueso independiente. Al igual que el cornete inferior, ahí vemos su forma, es como de cornete, como de turbina, y de ahí que también se llamen a los cornetes, también se les denomine turbinas. Aquí vemos la parte posterior de las cavidades nasales, delimitada por estos espacios, que se llaman las coanas, y ya vamos a ver más adelante cuáles son los límites óseos de estas coanas. Esta parte ya más posterior, estamos viendo hacia la parte posterior, sería lo que conocemos como la nasofaringe, es decir, la parte posterior de la cavidad nasal. Ahora aquí estaríamos viendo la salida de la trompa auditiva o de Eustaquio. Ahí veremos después ahorita en un corte también sagital. Aquí entonces vemos cómo se ve con membrana lo que es el tabique nasal. Vemos que está cubierto por completo con membrana. Aquí está atrás tenemos el espacio que nombramos ahorita, que serían las coanas, y vemos acá la formación del rodete tubárico, que es donde está la porción cartilaginosa de la trompa auditiva o de Eustaquio. En ese orificio o en este hueco estaría el orificio de salida de la trompa auditiva, y ese rodete tubárico va a tener dos repliegues, uno que se dirige hacia la faringe y lo llamamos el rodete faringio, y otro que se dirige hacia la parte palatina y le llamamos el rodete palatino. Entonces el nombre completo sería repliegue o repliegue salpingo faringio y repliegue salpingo palatino. El rodete como tal es esta estructura o este reforzamiento que ustedes ven acá. Esto ya, lo que voy a señalar ahora en verde, pertenecería a lo que sería la nasofaringe. Y toda esta porción que estamos señalando en este momento sería lo que conocemos como la cavidad nasal. De hecho, la cavidad nasal comenzaría en este punto específico, que sería el limen nasal o el límite nasal, donde comienza la cavidad como tal. Y esta parte externa pues sería la porción externa de la nariz, donde vemos algunos pelitos pequeños que se denominan vibrisas.
Muy bien.